El sobre temblaba en mis manos como si estuviera vivo, latiendo con el veneno de las palabras que acababa de imprimir. Estimados invitados, es un placer anunciar la unión de Elena María Vargas y don Álvaro Ruiz de la Peña. Mi pluma se había deslizado sobre el papel con la precisión de una traidora, firmando el destino que me destrozaba el alma. Y entonces la puerta se abrió de golpe y Elena entró con esa sonrisa que iluminaba las oficinas polvorientas de Badajoz como un rayo de sol extremeño, ajena a que yo acababa de enterrar nuestro secreto en tinta negra. Me llamo Isabel López, y en esta ciudad de fronteras y susurros, donde el Guadiana serpentea como un río de recuerdos prohibidos, he sido la secretaria invisible durante 10 años. Blanca como la cal de las casas en el casco antiguo, con el cabello que se tiñe de plata prematura por las noches de insomnio, sirvo cafés y archivan documentos en el bufete de abogados de mi familia adoptiva. Pero mi verdadera lealtad ha sido siempre para ella, Elena, la abogada estrella que llegó de Madrid hace 5 años, con su acento castizo y su fuego andaluz que conquistó el tribunal y, sin saberlo, mi corazón. Todo empezó en una feria de San Juan, bajo las luces titilantes de las casetas y el eco de las sevillanas que retumbaban hasta el amanecer. Yo, con mi vestido blanco de volantes que me hacía sentir como una flor marchita entre las risas ebrias, la vi por primera vez bailando con un grupo de colegas. Sus caderas se movían con la gracia de una gitana en las cuevas de Sacromonte y sus ojos, negros como el azabache de las minas de Río Tinto, se cruzaron con los míos en un instante que duró una eternidad. «Ven, Isabel. No seas tan formal», me gritó por encima de la música, extendiendo su mano morena y cálida. Aquella noche, entre jarras de rebujito y confidencias robadas, le conté mi vida, la viudez temprana de mi madre, el padre ausente que cruzó la frontera portuguesa sin mirar atrás, y cómo había enterrado mis deseos en los cajones de un escritorio. Ella me escuchó con la cabeza inclinada y al final, sus labios rozaron mi mejilla en un beso que no era de amistad. «Eres más valiente de lo que crees», Blanca murmuró, y desde entonces, ese apodo se convirtió en nuestro código secreto. Nuestros encuentros fueron como las tormentas de otoño en la Sierra de Gata, intensos, fugaces y cargados de promesas. En el archivo del bufete, después de horas, cuando las luces de la plaza alta se apagaban, nos besábamos con la urgencia de quien roba tiempo al destino. Sus manos, fuertes de tanto firmar sentencias, trazaban mapas en mi piel pálida, y yo me perdía en el aroma de su perfume, jazmín mezclado con el humo de los cigarros que fumaba en secreto. «Esto es nuestro, Isabel. Nadie lo entenderá, pero es real», me susurraba al oído, mientras el reloj de la catedral daba las 12, recordándonos que el mundo exterior nos esperaba con sus juicios morales. Pero Badajoz no perdona los amores que no encajan en sus moldes de hierro. Mi familia, devota a la Virgen de la Soledad, me había educado en la discreción. Las vecinas chismorreaban sobre esas modernas de la capital que venían a corromper la pureza extremeña. Elena, con su pasado de divorcio en Madrid, un matrimonio fallido con un banquero que la dejó con deudas y un corazón herido, cargaba con el estigma de la mujer independiente. «Si se enteran, nos crucificarán», decía ella, riendo para disimular el miedo. Y yo asentía porque sabía que en esta tierra de olivos centenarios y cruces de caminos, el amor entre dos mujeres era un pecado que se pagaba con el exilio emocional. Aquel día en la oficina, el aire olía a tinta fresca y a jazmín marchito. Elena irrumpió con un vestido rojo que ceñía su figura como una segunda piel, el cabello negro cayendo en ondas salvajes sobre sus hombros. «Isabel, mi salvadora. ¿Has visto el correo de Álvaro? Quiere adelantar la fecha de la boda. Es un loco romántico». Sus palabras me golpearon como un latigazo de la saeta en Semana Santa. Álvaro Ruiz de la Peña, el terrateniente de Olivar en Olivenza, el hombre que olía a tierra fértil y a privilegios heredados. Lo había conocido en una cena de la Cámara de Comercio, donde él la cortejaba con vinos de Ribera del Duero y promesas de estabilidad. «Es lo que necesito, Isabel. Alguien que me ancle a esta tierra», me había confesado ella semanas antes, con los ojos bajos, mientras yo sentía que mi mundo se desmoronaba. Yo forcé una sonrisa, entregándole el sobre con las invitaciones que acababa yo misma había redactado esa mañana, con las manos temblorosas y el estómago revuelto. «Aquí está, Elena. Todo listo para tu gran día». Ella lo tomó ajena a la tormenta en mi pecho, y me abrazó con esa efusividad latina que me desarmaba. «Eres la mejor, Blanca. ¿Qué haría sin ti?». Su cuerpo contra el mío por un segundo, revivió los recuerdos,
las noches en su piso de la calle Felipe Checa, donde el Guadiana susurraba bajo las ventanas y nosotras nos prometíamos un futuro imposible. Pero el futuro ya estaba escrito en ese papel. Me excusé con una migraña, esa excusa tan española para huir de las verdades incómodas, y salí a la calle, donde el sol de noviembre quemaba como un reproche. Caminé sin rumbo por el puente de palmas, mirando cómo el río arrastraba hojas secas, símbolos de amores marchitos. ¿Cómo había llegado a esto? Yo que había soñado con llevarla a las playas de la Costa Brava, lejos de los ojos juzgadores, ahora era la artífice de su jaula dorada. El teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de ella. ¿Cena esta noche en la cacharrería? Necesito desahogarme. Besos. Besos. Palabras que antes eran fuego, ahora cenizas. Aquella cena fue un tormento disfrazado de normalidad. Sentadas en la terraza del restaurante con vistas a la Alcazaba, compartimos tapas de jamón ibérico y croquetas de la abuela, mientras el camarero nos servía vino de la región. Elena hablaba sin parar de la boda, el vestido de encaje de Málaga que su madre insistía en bordar, la lista de invitados que incluía a todo el empresariado extremeño, y cómo Álvaro la había sorprendido con un anillo de esmeraldas que brillaba como un voto de silencio. Es un buen hombre, Isabel. Me da seguridad. Tú no sueñas con eso. Con una vida sin complicaciones. Sus palabras me cortaron como el cuchillo del cerdo negro. ¿Sin complicaciones? Nuestro amor había sido la complicación más hermosa de mi vida, las cartas escondidas en los libros de Lorca que le dejaba en el escritorio, las escapadas a los viñedos de Almendralejo donde nos besábamos bajo la luna, fingiendo ser turistas perdidas. Intenté responder, pero mi voz se quebró. Elena, ¿estás segura? ¿De verdad es lo que quieres? Ella se quedó quieta con el tenedor a medio camino de la boca, y por un instante vi el destello de duda en sus ojos, como el relámpago antes de la tormenta. Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? Tú misma lo dijiste, en Badajoz hay que adaptarse. Adaptarse. Esa era la palabra que nos había unido y ahora nos separaba. Recordé la noche en que me confesó su secreto, el miedo a ser rechazada por su familia conservadora en Sevilla, el escándalo que arruinaría su carrera en un bufete donde los socios aún rezaban el rosario antes de las vistas. Te amo, Isabel, pero no puedo ser la rebelde eterna. Álvaro es el camino fácil. Me levanté abruptamente, dejando el plato intacto. Disculpa, tengo que irme. Mañana hay mucho trabajo. Ella me miró con esa expresión de perrito abandonado que me rompía el corazón, pero no la detuve. Corrí bajo la noche estrellada, hacia mi piso en el barrio de San Roque, donde las paredes encaladas guardaban ecos de nuestras risas. Me derrumbé en la cama, abrazando la almohada que aún olía a su perfume, y lloré hasta que el alba tiñó de rosa las persianas. ¿Cómo podía redactar las invitaciones de su boda cuando cada letra era una puñalada? Aquella noche juré que guardaría nuestro secreto hasta el final, pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, tenía otros planes. Los días siguientes fueron un rosario de agonía. En la oficina fingía eficiencia, archivaba expedientes de herencias disputadas, respondía correos sobre divorcios amargos, irónico, ¿verdad?, mientras Elena planeaba su futuro con Álvaro. Ella me involucraba en todo. Isabel, ¿qué opinas de las flores? ¿Rosas blancas o claveles rojos como en las bodas de mi abuela? Yo respondía con monosílabos, mi piel pálida más blanca que nunca, el cabello plateado cayendo como un velo de luto sobre mis hombros. Por las noches vagaba por el mercado de abastos, comprando aceitunas y queso manchego que no comía, solo para sentir el pulso de la ciudad que nos había visto nacer y morir. Una tarde, mientras ordenaba el escritorio de Elena, encontré la carta. Estaba escondida bajo un montón de folios, escrita con su letra angulosa y decidida. Querida mamá, he tomado la decisión. Álvaro es el hombre que me dará la familia que siempre quisiste. No más errores del pasado. Tu hija, Elena. El pasado. Ese pasto que incluía a mí y a nosotras, reducido a un error. El papel se arrugó en mi puño, y un sollozo escapó de mi garganta. ¿Era yo solo un capítulo equivocado en su libro de vida? La ira me invadió caliente como el pimentón de la cocina extremeña, y por primera vez consideré confrontarla. Pero el miedo me paralizó, y si al revelarlo todo, perdía incluso su amistad.
La boda se acercaba como un tren sin frenos. Invitaciones enviadas, el vestido probado en la sastrería de la calle Muñoz Vázquez, donde las modistas cuchicheaban sobre la novia perfecta. Elena me pidió que fuera su dama de honor, qué ironía cruel, y yo acepté, porque rechazarla habría sido admitir la verdad. Serás mi confidente hasta el final, Blanca, dijo besándome la frente con ternura fraternal. Confidente. La palabra me quemaba como el sol de agosto en las dehesas. Entonces llegó el primer conflicto, sutil como el viento del sur que trae arena del desierto. Durante una reunión en el bufete con los socios fumando puros habanos y discutiendo un caso de tierras en la frontera, Álvaro apareció de improviso. Alto con el porte de un hidalgo extremeño, su presencia llenó la sala como un toro en el ruedo. Elena, mi amor, traje esto para ti, dijo entregándole un ramo de margaritas silvestres, esas flores humildes que crecen en los caminos de la Codosera. Todos aplaudieron, y yo me excusé para no ver cómo ella lo besaba en la mejilla, su mano en su cintura. Sola en el baño me miré al espejo, ojos hinchados, labios pálidos, una mujer rota por un amor que nunca fue recíproco del todo. ¿O lo era? Recordé las noches en que Elena lloraba en mis brazos confesando su confusión. Isabel, contigo me siento viva, pero el mundo me pide lo contrario. ¿Qué hago? Yo la consolaba prometiendo paciencia, pero la paciencia es un lujo que el corazón no puede permitirse eternamente. Aquella semana, el secreto empezó a agrietarse. Mi prima Carmen, la chismosa del barrio que trabajaba en la floristería, me abordó en la Plaza de España. Isabelita, ¿es verdad lo que dicen? Que la señorita Vargas y tú. Bueno, que sois más que amigas. Su voz era un susurro venenoso, envuelto en el aroma de las gardenias que llevaba en la cesta. Negué con vehemencia, pero el pánico me invadió. Si los rumores llegaban a oídos de Álvaro o de la familia de Elena, todo explotaría como una bomba en las fiestas patronales. Regresé a la oficina temblando y allí estaba ella, esperándome con una taza de chocolate caliente, ese gesto tan español, tan reconfortante. «Estás pálida, Blanca». «¿Qué pasa?» Dudé el sobre de las invitaciones quemándome en el bolsillo, y por un momento quise soltar la verdad, te amo, Elena. No puedes casarte con él. Pero las palabras se atascaron en mi garganta y solo dije, nada, solo el cansancio. Ella me abrazó y en ese abrazo sentí su corazón latiendo desbocado, como si compartiera mi tormenta. La víspera de la boda, Badajoz se vestía de fiesta. Luces en las fachadas del Gran Teatro de la Paz, bandas tocando pasodobles en la calle San Juan, y el aire cargado de expectación. Yo en mi piso, probándome el vestido azul de dama de honor, me sentía como una viuda en un carnaval. El espejo reflejaba una mujer de 35 años, con arrugas prematuras alrededor de los ojos, el cabello blanco como la nieve de la sierra en invierno. ¿Quién era esa extraña que me devolvía la mirada? Una secretaria fiel, una amante silenciada, una alma extremeña atrapada en las redes de la tradición. Elena me llamó a medianoche. Isabel, no puedo dormir. ¿Puedes venir? Solo. Necesito hablar. Su voz era un hilo frágil, y sin pensarlo, tomé un taxi hasta su ático en el ensanche Winne. La encontré en el balcón, fumando un cigarrillo a escondidas, con una bata de seda que dejaba al descubierto sus hombros morenos. El Guadiana brillaba abajo, testigo mudo de nuestras confesiones. Tengo miedo, admitió, apagando el cigarro contra la barandilla. Álvaro es perfecto en papel, pero... Contigo es diferente. Contigo soy yo misma. Esas palabras fueron el primer rayo de esperanza, pero también el comienzo del abismo. La abracé y nuestros labios se encontraron en un beso desesperado, salado de lágrimas. No te cases, Elena. Quédate conmigo, susurré contra su cuello. Ella se apartó con los ojos vidriosos. No puedo, Isabel. Mi familia, el bufete, la sociedad. Sería un escándalo. En Badajoz, las mujeres como nosotras no ganan. Su rechazo fue una bofetada, pero en el fondo vi el conflicto, el amor luchando contra el deber, el deseo contra el miedo. Me fui antes del amanecer con el corazón hecho trizas. La boda era al día siguiente y yo, la secretaria Blanca, había redactado no solo las invitaciones, sino también mi propia sentencia de muerte emocional. Pero el destino, en su crueldad española,
reservaba giros que ni el más dramático de los sainetes podía imaginar. La catedral de San Juan Bautista se erguía como un gigante de piedra en la mañana nublada, sus torres góticas perforando el cielo de Badajoz como dedos acusadores. Yo avanzaba por el pasillo central, el vestido azul ceñido a mi figura delgada, el ramo de lirios blancos temblando en mis manos. Detrás de mí el órgano entonaba el Ave María con una solemnidad que me ahogaba, y delante Elena, radiante en su vestido de encaje, caminaba del brazo de su padre hacia el altar donde Álvaro esperaba con su smoking impecable. Cada paso era una puñalada, cada nota una lágrima contenida. Sonríe, Isabel, me había dicho ella en el coche apretando mi mano con fuerza. Por mí. Y yo sonreía, porque el amor, en esta tierra de pasiones contenidas, exige sacrificios que queman el alma. La ceremonia fue un ritual de hipocresía colectiva. El sacerdote, con su voz grave y su sotana negra, bendecía la unión como si fuera el mandato divino, ignorando los susurros de los bancos laterales donde las vecinas del barrio de Pardaleras intercambiaban miradas pícaras. La familia de Elena, llegada de Sevilla en un convoy de Mercedes relucientes, ocupaba la primera fila, su madre, doña Carmen, con un mantón de Manila bordado y un rosario entre los dedos, rezando por la redención de su hija. Su hermano, el banquero de Triana, asentía con aprobación, ajeno a los secretos que yo guardaba como un tesoro maldito. Álvaro, con su sonrisa de conquistador, le colocó el anillo en el dedo, y el sí, quiero, de Elena resonó como un trueno en mi pecho. Salí de la catedral tambaleándome, el sol de mediodía cegándome como un veredicto final. La recepción en el parador de Badajoz era un festín de excesos extremeños, jamón cortado a cuchillo, tortas de anís, y vinos de la tierra de Barros que fluían como el río en crecida. Me refugié en una esquina del jardín, bajo un naranjo centenario, fingiendo ajustar mi maquillaje mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Isabel, ven a bailar, gritó alguien, pero yo negué con la cabeza, el corazón latiendo al ritmo de un fandango trágico. Elena me encontró allí, escapando por un momento de la vorágine de felicitaciones. Su vestido blanco contrastaba con su piel morena, y en sus ojos oscuros brillaba una sombra de inquietud. Blanca, ¿estás bien? Pareces un fantasma. Se sentó a mi lado, su mano rozando la mía en un gesto que era a la vez consuelo y tortura. Es solo todo esto. Es hermoso pero abrumador, respondí, mi voz un hilo quebrado. Ella suspiró, mirando hacia el horizonte donde la frontera portuguesa se difuminaba en la niebla. Sabes, anoche soñé contigo. Soñé que huíamos a Lisboa, como en esas novelas de amor prohibido que leía de niña. Pero al despertar, recordé que esto es la realidad, familia, carrera, estabilidad. Sus palabras me hirieron más que el rechazo anterior. ¿Era yo solo un sueño, un capricho juvenil en la vida de una mujer de 32 años que ahora cargaba con el peso de las expectativas? Elena, ¿nunca te has preguntado si la estabilidad es solo una jaula dorada? ¿Si el amor verdadero no merece el riesgo? Ella se tensó, retirando la mano como si quemara. No empecemos, Isabel. Hoy es mi día. Disfrútalo por mí. Se levantó alisando el vestido con gracia felina, y regresó al salón donde Álvaro la esperaba con una copa de cava. Los vi bailar un vals lento, sus cuerpos moviéndose en armonía aparente, y el celos me devoró como el fuego de un romero en la sierra. La noche avanzaba entre brindis y risas forzadas. Yo bebía más de la cuenta, el vino nublando mi juicio, cuando Carmen, mi prima, se acercó con su lengua viperina. Mira que estás pálida, Isabelita. ¿Es por la novia? Dicen que erais uña y carne. ¿O algo más? Su insinuación era un dardo envenenado, y en mi ebriedad, respondí con imprudencia, cállate, Carmen. No sabes nada de nada. Pero ella sonrió esa sonrisa de bruja en las fiestas de la Candelaria, y se alejó murmurando a una amiga. El rumor, como el viento siroco, empezaría a soplar. Al día siguiente la resaca me golpeó como un yunque, pero peor fue el correo que encontré en la oficina. Anónimo, impreso en papel barato, la novia tiene secretos. Pregúntale por sus noches en el archivo con la secretaria Blanca. Mi sangre se heló. ¿Quién? ¿Carmen? ¿Algún colega envidioso? Lo arrugué y lo quemé en el cenicero, pero el daño estaba hecho. El secreto, ese frágil cristal que nos había protegido, ahora tenía una grieta.
Elena regresó de la luna de miel en las playas de Huelva renovada, con un bronceado que acentuaba su vitalidad y un anillo que relucía como un recordatorio constante. Isabel, qué ganas de verte. Álvaro está en una junta en Mérida, cuéntame todo. Nos reunimos en su nuevo piso, un ático luminoso en la Avenida de América, decorado con azulejos sevillanos y fotos de la boda que me herían como espinas. Ella parloteaba sobre el viaje, baños de medianoche, cenas de marisco, mientras yo asentía, el sobrequemado pesando en mi conciencia. Pero el idilio duró poco. Una semana después, durante una vista en el juzgado de lo penal, Elena recibió una llamada. Su rostro palideció y salió apresuradamente. La seguí discretamente hasta el pasillo, donde la oí discutir en voz baja: «Mamá, no es verdad. Esas fotos son falsas. Por Dios, no lo publiques». «¿Fotos?». Mi estómago se revolvió. ¿Nuestras fotos? ¿De alguna noche robada? Regresé a mi escritorio temblando y cuando ella volvió fingí trabajar. Todo bien, mintió, pero sus ojos la traicionaban. Aquella noche me invitó a cenar en su casa, para compensar el tiempo perdido. Álvaro estaba de viaje de negocios en Lisboa, y el piso olía a paella de conejo que ella había preparado con esmero. Comimos en silencio, el vino de pitarra aflojando las lenguas. Isabel, hay algo que debo contarte, dijo finalmente dejando el tenedor. Recibí una carta anónima. Amenazas. Sobre nosotras. El mundo se detuvo. Dime que no es lo que pienso, susurré. Ella asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Fotos borrosas de aquella noche en el viñedo. Alguien nos vio o nos siguió. Mi madre las recibió. Está furiosa, dice que arruinará la reputación de la familia. El pánico nos envolvió como una manta asfixiante. ¿Qué haremos?, pregunté, mi mano buscando la suya. Ella la apartó, no con ira, sino con resignación. Nada. Negarlo todo. Álvaro no debe saberlo. Sería el fin. Pero en su voz oí el eco de nuestra primera promesa: esto es nuestro. Ahora, nuestro se había convertido en peligroso. Hablamos hasta el alba, tejiendo planes: destruir las copias, confrontar a Carmen si era ella, mantener la fachada. Pero en el fondo sabía que el daño era irreparable. El amor en Badajoz no sobrevivía a los chismes como las tormentas no perdonan a los olivos débiles. Los días siguientes fueron un laberinto de paranoia. En la oficina, sentía ojos en mi nuca, los socios cuchicheando en la sala de juntas, las secretarias lanzando miradas furtivas. Elena se volvió distante, profesional hasta el exceso, y yo me hundía en el trabajo, redactando apelaciones que no salvaban mi propio caso. Una tarde Álvaro la recogió en su Land Rover, y desde la ventana los vi besarse, un beso casto, pero para mí, una traición renovada. ¿Cómo puedes?, le escribí en un mensaje impulsivo. Ella respondió horas después: por supervivencia, Blanca. Lo siento. El conflicto estalló en la feria de septiembre, cuando Badajoz se transforma en un torbellino de luces y música. Elena y Álvaro eran la pareja perfecta en las casetas, bailando rumbas con amigos, mientras yo observaba desde las sombras, un vaso de sangría en la mano. Carmen se acercó, ebria de victoria. Te lo advertí, Isabelita. Ahora toda la ciudad sabe. La novia es una. Ya sabes. Su palabra, un insulto que no se atreve a pronunciar en voz alta, me enfureció. Maldita seas. Fuiste tú, grité atrayendo miradas. Ella rió, pero en sus ojos vi miedo. Solo dije la verdad. En esta tierra, la verdad duele. Elena me encontró llorando en un banco de la Plaza de la Soledad. Isabel, basta. Esto tiene que parar. Su voz era acero forjado en las fraguas de la tradición. ¿Detener qué? ¿Nuestro amor? ¿O esta farsa que llamas matrimonio? Las palabras brotaron como un río desbordado, y por primera vez, la confronté, le conté sobre la carta anónima, sobre mi rabia, sobre cómo cada invitación que redacté era un pedazo de mí que moría. Ella se derrumbó, sollozando en mis brazos. Te amo, Isabel. Siempre lo he hecho. Pero Álvaro. Él es mi escudo. Sin él mi familia me repudiaría, el bufete me despediría. Sería una paria en mi propia tierra.
Esa confesión fue un bálsamo y una maldición. Nos besamos allí bajo las estrellas de septiembre, con el eco de las saetas flamencas de fondo, pero fue un beso de despedida. Elige, Elena. O nosotras, o esta vida de mentiras. Ella se apartó con el rostro surcado de lágrimas. No puedo elegir. No todavía. Me dejó sola y caminé de regreso a casa, el corazón pesado como las campanas de la catedral. El entendimiento equivocado se profundizó cuando, una semana después, encontré a Álvaro en la oficina. Estaba furioso, blandiendo una copia de las fotos, claras ahora, incriminatorias. ¿Qué es esto, Isabel? Tú y mi esposa. Su voz era un rugido de toro herido, y por un instante temí por mi vida. Negué todo, tartamudeando excusas, pero él no me creyó. Eres una serpiente en mi casa. Aléjate de Elena, o te destruiré. Salió dando un portazo, y yo me hundí en la silla, el mundo girando en espiral. Elena llegó minutos después, pálida como yo nunca la había visto. Lo sabe. Me confrontó anoche. Dice que anula todo si no corto contigo. Su voz temblaba, y en sus ojos vi el abismo, el amor luchando contra el deber familiar, la carrera contra el escándalo. Entonces déjalo ir. Quédate conmigo, imploré, pero ella negó con la cabeza. No es tan simple, Blanca. Mi madre amenaza con desheredarme, mi hermano con boicotear el bufete. En España, el honor familiar es sagrado. ¿Y si te arrastro conmigo al fondo? Esa noche el primer acto de traición se consumó. Elena me pidió espacio, por favor, no me llames. Necesito pensar. Bloqueó mi número y el silencio fue peor que los gritos. Vagaba por Badajoz como un fantasma, visitando los lugares de nuestros recuerdos, el puente romano donde nos prometimos eternidad, el parque de la Ribera donde compartimos helados de turrón en verano. Cada rincón gritaba su ausencia, y la ira crecía en mí como maleza en los campos abandonados. Pero el destino, caprichoso como un gitano en la feria, reservaba la traición mayor. Una mañana en el correo del bufete encontré una carta de renuncia, la de Elena. Me voy a Madrid con Álvaro. Nuevo comienzo. Gracias por todo, Isabel. Las palabras me paralizaron. ¿Se rendía? ¿O era una huida? Llamé a su piso, pero una voz desconocida respondió, la de un cerrajero. Se había ido sin despedirse, dejando atrás el ático vacío y mi corazón en ruinas. El dolor se transformó en rabia pura. Confronté a Carmen en el mercado, acusándola de todo. Tú lo enviaste. Destruiste lo único real en mi vida. Ella lo negó, pero en su mirada vi la culpa. Los rumores se habían extendido como el fuego en la dehesa, y ahora, en las calles de Badajoz, yo era la loca que había seducido a la novia perfecta. La soledad me envolvió densa como la niebla del Tajo y por primera vez, consideré el exilio, marcharme a Portugal, o más lejos donde las mujeres como nosotras pudieran respirar. Sin embargo, un rayo de luz perforó la oscuridad. Una semana después un paquete llegó a mi puerta, fotos nuestras, no las comprometedoras, sino las tiernas, nosotras riendo en el viñedo, abrazadas en la feria. Adjunta una nota en su letra, no es el fin, Blanca. Te explico todo pronto. Aguanta. El corazón me latió con fuerza. ¿Era esperanza? ¿O una última ilusión? El clímax se gestaba en las sombras y yo, la secretaria Blanca, estaba a punto de descubrir la verdad que cambiaría todo. Madrid era un hervidero de luces y prisas, un contraste brutal con la serenidad polvorienta de Badajoz. Había tomado el AVE esa mañana, impulsada por la nota de Elena, con el estómago revuelto y el cabello blanco agitado por el viento de la estación de Atocha. La capital, con sus boulevares anchos y sus cafés modernistas, me parecía un laberinto hostil, pero allí estaba ella, esperando en la Puerta del Sol, con un abrigo rojo que la hacía destacar como una amapola en invierno. Isabel, murmuró abrazándome con fuerza que borraba las millas de distancia. Gracias por venir. Necesitaba verte. Nos sentamos en una terraza de la Gran Vía, pidiendo churros con chocolate que humeaban como nuestras emociones contenidas. Elena parecía exhausta, ojeras bajo sus ojos negros, el cabello recogido en un moño apresurado que dejaba mechones rebeldes libres. No me fui por elección, confesó, removiendo el azúcar con una cuchara temblorosa.
Álvaro lo supo todo. Las fotos, los rumores. Me dio un ultimátum, o lo dejaba todo atrás, o anularía el matrimonio y demandaría por engaño. Su voz se quebró y yo tomé su mano, sintiendo el calor que había extrañado como el sol extremeño. Pero la nota. ¿Qué significa? Ella suspiró, mirando el bullicio de los turistas. Significa que lo dejé. Anoche en nuestro piso en Chamberí. Le dije la verdad, que te amo, que nuestro matrimonio era una mentira para complacer a mi familia. Gritó, amenazó con contárselo a todos, pero al final, se fue. Ahora estoy sola, Blanca. Sola con el escándalo que se avecina. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y yo las sequé con el pulgar, mi corazón latiendo en un tango de alivio y terror. Entonces, ¿por qué Madrid? ¿Por qué no Badajoz? Porque allí nos juzgarían. Mi madre ya me desheredó por teléfono esta mañana. Eres una vergüenza para los Vargas, dijo. El bufete me pidió una pausa indefinida. Pero aquí en la capital, quizás podamos empezar de nuevo. Contigo. Sus palabras fueron un bálsamo, pero el conflicto latía debajo. La traición no era solo de Álvaro, sino de la sociedad que nos había forzado a este exilio. La abracé allí, en público, indiferente a las miradas, y por primera vez, sentí que nuestro amor podría sobrevivir. Regresamos a Badajoz juntas, en un viaje que fue un puente entre el pasado y un futuro incierto. El tren traqueteaba por la llanura manchega, y nosotras hablábamos sin parar, de sueños postergados, de la presión familiar que Elena había cargado como una cruz de Semana Santa, de mi propia cobardía al redactar esas invitaciones fatales. Perdóname, Isabel, susurró, apoyando la cabeza en mi hombro. Te traicioné al casarme, pero era por miedo. Miedo a perderlo todo. Yo la besé en la frente, oliendo el jazmín de su perfume. Y yo te traicioné al no luchar antes. Pero ahora, lucharemos juntas. La ciudad nos recibió con una lluvia torrencial, típica de noviembre en Extremadura, que lavaba las calles como si quisiera borrar los pecados. En mi piso del barrio de San Roque nos refugiamos del mundo, encendí la chimenea con leña de encina, preparé un cocido que burbujeaba en la olla, y por una noche, fuimos solo dos mujeres enamoradas, sin títulos ni secretos. Elena me contó todo, como Álvaro había contratado a un detective privado, el muy canalla, para seguirla, como las fotos eran su arma para controlarla. Me sentía atrapada, como una flamenca en un tablao sin salida, dijo, y yo la entendí porque en Badajoz, las mujeres como nosotras siempre lo estamos. Pero la ilusión duró poco. Al día siguiente el escándalo estalló como una pica en Flandes. Los periódicos locales, es el periódico de Extremadura tan sensacionalista, publicaron la historia. Abogada de Badajoz abandona a su esposo en luna de miel por romance prohibido con secretaria. Fotos granuladas, testimonios anónimos de Carmen y otros, y el retrato de nosotras dos, abrazadas en la feria. Mi teléfono no paraba de sonar, mi madre llorando por el deshonor, los socios del bufete exigiendo mi renuncia, incluso vecinos que golpeaban la puerta con crucifijos en mano. Elena se enfrentó al torbellino con su fuego habitual. Llamó a su madre, una conversación en andaluz furioso que retumbó en las paredes. Mamá, basta. Te quiero, pero no a costa de mi alma. Isabel es mi vida. Colgó temblando y se volvió hacia mí. Lo he perdido todo por ti. ¿Vale la pena? Su pregunta era un abismo, y yo dudé por un segundo, recordando las noches de soledad. Sí, respondí besándola con la pasión de quien ha rozado el vacío. Porque sin ti, nada vale. El clímax llegó inesperado, como un rayo en cielo despejado. Aquella tarde, mientras caminábamos por el parque de Castelar, manos entrelazadas, desafiando las miradas, Álvaro surgió de la nada. Su figura imponente, con el rostro enrojecido por la ira y el vino, nos bloqueó el paso. «Puta traidora», gritó a Elena, atrayendo a un corro de curiosos. «Y tú, zorra blanca, me robaste a mi mujer». Intentó abalanzarse, pero Elena se interpuso, su voz un látigo. «Basta, Álvaro. Fue un error desde el principio. Vete y déjanos en paz». La multitud murmuraba, teléfonos grabando el drama como en un culebrón televisivo. Yo me interpuse, mi cuerpo frágil como escudo. «No la toques. Esto acaba aquí». Por un momento vi en sus ojos el dolor de un hombre rechazado, no solo por ella, sino por la imagen de macho extremeño que la sociedad le había impuesto.
Me humillasteis, gruñó, pero retrocedió mascullando maldiciones. La policía llegó minutos después, llamada por un transeúnte, y se lo llevaron para calmarse. Elena y yo nos abrazamos en medio del parque, bajo la lluvia que arreciaba, sintiendo por primera vez la libertad del ridículo. Pero la traición mayor vino de donde menos lo esperábamos, la familia de Elena. Su hermano, en un arrebato de honor, filtró documentos falsos al bufete, acusándola de malversación para hundir su carrera. Elena lo descubrió esa noche, revisando correos en mi portátil. Mi propio sangre sollozó derrumbándose en el suelo. Me vendió por el que dirán. El dolor era visceral, como si le arrancaran las raíces de su árbol genealógico. Yo la sostuve susurrando palabras de García Lorca sobre amores que trascienden la sangre. Verde que te quiero verde, recité, y ella rió entre lágrimas, un sonido quebrado pero vivo. Esa noche tomamos una decisión difícil, demandar. Elena, con su instinto de abogada, reunió pruebas contra su hermano y Álvaro, preparando una querella por difamación y acoso. No huiremos más, dijo con ojos fieros. Lucharemos aquí en Badajoz, para que otros como nosotras no tengan que esconderse. Yo, la secretaria que había redactado su boda falsa, ahora redactaba su defensa verdadera, declaraciones, testigos, un manifiesto de amor que enviamos a los medios. Fue aterrador pero liberador como saltar al Guadiana en verano. Sin embargo, el entendimiento equivocado nos acechaba. En medio del caos, recibí una llamada de mi madre. Isabel, tu prima Carmen confiesa. Fue ella quien envió las cartas por celos, quería el puesto de Elena en el bufete. Pero dice que tú la provocaste, que le contaste todo en la feria. Mentira. Carmen, en su desesperación, me había arrastrado al barro. Confronté a Elena con ello, dudas royendo mi confianza, ¿y si todo es mi culpa? ¿Si te arrastro a la ruina? Ella me miró con esa intensidad que me enamoró. No, Blanca. Es de todos, de la sociedad que nos obliga a elegir. Pero elijo amarte pese a todo. El alto trago llegó en el juicio relámpago contra Álvaro y el hermano de Elena, en el Palacio de Justicia de Badajoz. La sala estaba abarrotada, periodistas, vecinos, hasta doña Carmen Vargas en la primera fila, con el rostro pétreo. Elena testificó con voz firme, relatando el chantaje, las amenazas, el amor que la había salvado de una vida falsa. Yo subí al estrado después, mi voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza, redacté las invitaciones de una boda que nunca debió ser. Porque el amor no se firma en papel, se vive en el alma. La sala contuvo el aliento y por primera vez vi empatía en ojos extraños. El veredicto fue un triunfo agridulce. Álvaro multado, el hermano de Elena con orden de alejamiento, Carmen obligada a retractarse públicamente. Pero el precio fue alto, Elena perdió el bufete, su familia la repudió formalmente. Caminamos fuera, bajo el sol invernal, sintiéndonos desnudas pero libres. ¿Ahora qué?, pregunté. Ella sonrió, esa sonrisa que iluminaba las tinieblas. Ahora construimos un futuro nuestro. Pero el destino, en su dramatismo español, tenía un último giro, una carta de la madre de Elena, no de ira, sino de rendición. Hija, vi el juicio por televisión. Duele, pero entiendo. Ven a casa cuando quieras. Y trae a Isabel. Lágrimas de alivio y un abrazo que sellaba heridas. Los meses siguientes fueron un renacer lento, como la primavera que tiñe de verde los olivos de tierra de Barros después de la helada. Elena y yo nos mudamos a un piso modesto en la calle Nueva, con vistas al Arco de Trajano que nos recordaba que los imperios caen, pero el amor perdura. Ella abrió un pequeño despacho propio, especializado en derechos LGTBI, para las que vienen detrás, decía, con esa pasión que la hacía brillar. Yo, dejando atrás el bufete de secretos, empecé a escribir memorias de nuestro viaje, cuentos de amores extremeños que publicaba en un blog anónimo, bajo el seudónimo La Secretaria Blanca. Badajoz, esa ciudad de fronteras porosas, empezó a cambiar con nosotras. Los rumores se convirtieron en historias de resiliencia, mujeres en el mercado que nos saludaban con sonrisas tímidas, un artículo en el diario de Badajoz que elogiaba nuestra valentía contra el machismo. No todo era fácil, aún oíamos susurros en la plaza alta, y las cartas anónimas llegaban como ecos del pasado, pero cada paso era una victoria. Elena reconcilió con su madre en una visita a Sevilla, un almuerzo tenso en la Giralda, donde doña Carmen, con manos temblorosas, le dio un abrazo y un collar de perlas.
Para tu boda verdadera, cuando llegue el día, murmuró. No era aceptación total, pero era un comienzo humano y frágil como la cerámica de Talavera. Mi propia familia fue más dura. Mi madre, devota hasta la médula, me visitó una tarde con un crucifijo y lágrimas. Hija, ¿por qué este pecado? Le mostré las fotos nuestras, no las escandalosas, sino las de paz, nosotras cocinando migas en la sierra, paseando por el río al atardecer. Mamá, el pecado es vivir mintiendo. Esto es amor, puro como el tuyo por papá. Ella lloró, pero al final, me besó la frente. Si te hace feliz. Reza por mí. Carmen, mi prima, se disculpó en una carta temblorosa, celos tontos, Isabel. Perdóname. La perdoné porque el rencor es un peso que no merecíamos cargar. Álvaro, por su parte, se desvaneció como humo de un puro. Rumores decían que se había casado con una viuda portuguesa en Elvas, cruzando la frontera para empezar de cero. Su traición nos había herido, pero también nos había liberado, recordándonos que el amor impuesto es una cadena forjada en el miedo. Un año después, en la feria de San Juan, esa misma donde todo empezó, organizamos nuestra celebración. No una boda formal, porque en España, aunque las leyes nos amparan desde 2005, el corazón extremeño late a su ritmo. Invitamos a amigos, a la madre de Elena, a unas pocas vecinas valientes. Bajo las luces de las casetas, bailamos sevillanas con faldas blancas y rojas, riendo hasta que dolía el pecho. Elena, con el cabello suelto y un vestido que realzaba su figura atlética, me tomó la mano en el centro del corro. Isabel López, secretaria blanca de mi alma, ¿me amas pese a las tormentas? Más que al Guadiana eterno, respondí, y el beso que siguió fue aplaudido, no juzgado. La vida no es un cuento de hadas, sino un saetao de emociones, días de dudas, cuando Elena extrañaba a su familia y yo temía el rechazo social, noches de pasión contenida, donde nuestros cuerpos hablaban lo que las palabras no alcanzaban. Pero en esa profundidad psicológica encontramos fuerza, terapias en el Centro de la Mujer de Badajoz, donde compartimos con otras parejas el peso de los entendimientos equivocados, viajes a las cuevas de Andalucía, donde Elena me enseñó a cantar flamenco, liberando el fuego reprimido. El clímax inesperado llegó en forma de milagro mundano. Elena descubrió que estaba embarazada. No de Álvaro, ese capítulo cerrado, sino de un donante anónimo, un sueño que habíamos susurrado en noches de confidencia. Nuestra familia, dijo mostrando la ecografía, una bolita borrosa que prometía vida. Yo lloré no de tristeza sino de una alegría abrumadora, imaginando una niña con ojos negros y cabello plateado, creciendo en una Badajoz más tolerante. Hoy, 2 años después, miro por la ventana de nuestro piso mientras Elena duerme a mi lado, su respiración rítmica como el Tajo en calma. La niña Lucía, nombrada por la patrona de la ciudad, gatea en el salón, riendo con un sonajero de plata. He dejado de teñirme el cabello, su blancura es ahora medalla de batallas ganadas. Escribo esta historia no por venganza sino por catarsis, para que las Isabels y Elanes de mañana no tengan que redactar invitaciones de amores falsos. En esta tierra de pasiones profundas y tradiciones férreas, hemos tallado nuestro espacio. No sin dolor, las cicatrices de la traición, los malentendidos que casi nos separan, pero con una humanidad que trasciende el drama. Porque el amor en su esencia española es como el vino de la región, se hace mejor con el tiempo, fermentado en barriles de adversidad. Y si alguien pregunta por la mujer que amo, diré, está aquí, conmigo en Badajoz, donde los ríos no mienten y los corazones, al fin, hablan.